Bueno, como hay distancia de seguridad, permitidme que me quite la mascarilla. Y como tenemos el micrófono, tampoco voy a proyectar mucho la voz. Así que seguimos estando seguros. Podría empezar la presentación del libro diciendo lo que suele decirse en estas ocasiones, que me siento muy agradecido por la invitación, que me siento muy honrado por el lugar en el cual hablo, pero no estaría diciendo lo que realmente siento. Y cuando uno habla a un público que ha tenido la amabilidad de venir a escucharle, lo mínimo que uno puede hacer es hablar con sinceridad y con palabras de verdad. Así que lo que tengo que decir es que me siento feliz de estar junto a compañeros desde hace muchos años en el camino de la filosofía, en este camino de la búsqueda de la sabiduría. Me siento feliz de que el espacio Ítaca acoja una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis, porque en el momento en el que estamos viviendo son muy necesarias las escuelas de filosofía. Todos necesitamos un lugar donde aprender a volver a ser seres humanos, con todo lo que ello conlleva. Aprender a comunicarnos desde el alma, aprender a pensar de una manera inegoísta, universal, elevada, y aprender a caminar con los pies en la tierra sin necesidad de pisar a nadie. Y eso es lo que desde hace muchísimo tiempo venimos haciendo las escuelas de filosofía. Es un sueño, un ideal que albergo en mi corazón desde hace también muchos años, y es que en cada ciudad, en cada pueblo del mundo haya una escuela de filosofía. Así como las religiones durante siglos llegaron a conseguir que en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad y a veces incluso en cada monte hubiera una iglesia o una ermita, de la misma manera los filósofos podemos conseguir que en cada aldea, en cada pueblo o en cada ciudad llegue a haber una escuela de filosofía. Así que me siento feliz y os lo agradezco de corazón que me hayáis dado la oportunidad de presentar este libro, que ya no es mío, porque esta es una de las magias de escribir un libro, que cuando lo publicas ya deja de ser tuyo, ya forma parte de los lectores, de las ideas que provoca y que produce, de los sentimientos que nacen en aquel que lo lee, y se convierte en parte de la historia. Y lo digo con toda humildad, quiero decir que no es que yo vaya a hacer historia, sino que en la medida en que vamos dejando obras, esas obras forman parte de la historia. Me gustaría decir muchas cosas. Hay muchas cosas de las que hablar respecto a los animales, muchísimas, y no me va a dar tiempo. No voy a hablar exactamente de lo que hay escrito en el libro, porque ya está en el libro. Entonces voy a aprovechar para decir cosas relacionadas, obviamente, con el tema del libro, porque vamos a presentar un libro, con el objetivo de generaros la curiosidad, y si no lo habéis leído, pues que lo leáis, porque hay cosas interesantes. Sí. Se podía haber escrito mejor, pero uno llega hasta donde llega. Tiene que reconocer sus propios límites. Así que bueno, vamos a compartir reflexiones, ideas en torno a este tema que es el alma de los animales. Para mí no hay ninguna duda de que los animales tienen alma, y así lo expreso en la introducción. Este libro no trata de demostrar la existencia del alma, ni mucho menos. ¿Quién soy yo para demostrar tal cosa? Pero tampoco me conformo con el hecho de negar, porque sí, de que tengan alma. Así que con toda naturalidad parto de que los animales, igual que todos los seres vivos, tienen alma, y vamos a descubrir cosas del mundo animal desde esta perspectiva. Puede ser muy fructífera.
A finales del siglo XIX, cuando ya se habían descubierto todas las terras incógnitas que había en el planeta, la última tierra incógnita que pisa el ser humano es la Antártida en 1911, que fue Roald Amundsen, en esa loca carrera por ser el primero. Y alguien dijo que ya no quedaba nada más por descubrir en la Tierra. O sea, que los grandes descubrimientos ya se habían hecho. Fue decir esto y aparece la física cuántica. O sea, un mundo de descubrimientos. Y uno podría decir, bueno, realmente, ¿qué queda por descubrir, ¿no? Se han descubierto pues todas las cosas importantes. Ya sabemos que la materia no existe. No existe, es una pura ilusión, como decían los indios hace miles de años. Que cuando decimos materia, estamos hablando de un misterio, de un enigma tremendo. Porque te vas a esto que tocas y dices, bueno, esto está compuesto de átomos. ¿Y los átomos qué son? Los átomos son fantasmas. Son fantasmas. Porque cuando vas a mirar lo que hay dentro del átomo, lo que te encuentras es un mundo fantasmal. O sea, un mundo de probabilidades. Bueno, y si la materia no existe, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Yo creo que queda mucho por descubrir. No tanto de los cuerpos. Nos queda por descubrir el alma de las cosas, el alma de los seres humanos, el alma de los animales, el alma del trabajo, el alma de las familias, el alma de los pueblos. Estamos atravesando una crisis profunda de identidad. A veces, medio en broma, medio en serio, en la Escuela de Filosofía de Mallorca, les pregunto, tú que eres de aquí, ¿no? De Mallorca, tú que eres un mallorquín de 8 apellidos vascos, ¿no? ¿Qué es ser mallorquín? Dime. Lo mismo os podía preguntar a vosotros, ¿qué es ser valenciano? Es muy difícil de definir. No porque sea difícil, sino porque no le hemos dedicado la atención suficiente, el tiempo suficiente al alma de un pueblo. Porque nos hemos afanado fundamentalmente en hacer cosas, ¿no? En hacer cosas, en las cosas. Nos ha maravillado la técnica, nos ha obnubilado la tecnología, las maquinitas, y seguimos haciendo cosas, y no paramos de hacer cosas. Pero el filósofo tiene el bendito hábito, la bendita costumbre de, mientras está haciendo cosas, de vez en cuando decir, para, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué huyes? ¿Qué persigues? Por eso, la era que tiene que empezar, después de esta época de desorientación, de donde todas las estructuras se caen, tan caducas, la era que tenemos que empezar es la era del alma de las cosas. Y tenemos que volver a aprender como niños, tenemos que volver a aprender el ABC del alma de las cosas. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a hablar con sinceridad. Tenemos que aprender a poner el corazón en cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué todavía no lo hemos aprendido? Entonces, ¿cuánto nos queda por aprender? ¿Cuánto nos queda por descubrir? Muchísimo. Y esa es la capacidad de asombro que tiene el filósofo. Claro. Es una buena manera de mantenerse joven toda la vida. En la antigüedad, una pregunta tal como ¿tienen alma los animales? Hubiera sido vista como una insensatez. Por supuesto que tienen alma los animales. Pero hoy día no podemos afirmarlo de una manera rotunda porque tenemos nuestras dudas. Y en principio la vida es pues unos átomos que al azar
Pues se han unido, han formado moléculas, estas moléculas al azar se han unido, han conformado proteínas y por azar han salido una serie de seres unicelulares que por azar se chocaron un buen día, uno fagotizó al otro, se crearon los seres pluricelulares y, bueno, pues un buen día por azar, porque el ambiente fue cambiando, pues aparecieron seres más complejos. Y somos eso, un conjunto de materias fantasmales al ocaso en este universo que se ha formado al azar. Por lo tanto, a lo que le damos realidad es a las cosas. Para nosotros, en la práctica, lo real son las cosas. Y la pregunta es, ¿cuándo hemos perdido el alma? Porque han pasado los milenios, los siglos, y hemos perdido este conocimiento. Conocimiento que todavía conservan algunos pueblos, algunas tribus, algunas religiones de tipo chamánico. Pero nuestra sociedad lo ha perdido. De ahí que bueno, pues nos preguntemos o tratemos de rescatar este tema de el alma de los animales. ¿Cuándo empezamos a considerar que los animales eran cosas? Voy a hacer un breve repaso histórico. Nos vamos a la época del nacimiento de la ciencia moderna, el siglo o la época racionalista, y ya encontramos a un famoso francés, René Descartes, Renato para los amigos, Renato, que ya sabéis que fue un filósofo que se dedicó a pensar, no a investigar, sino a pensar. Bueno, desarrolló un poco las matemáticas, pero a nivel filosófico pensó. Pensó bien, pero de vez en cuando sufría algún desliz, ¿no? Como Kant, también, que en algunos temas... ¡oh! Y se le ocurrió que el ser humano estaba compuesto de dos partes fundamentales, una sustancia mecánica, vamos a decirlo así, mecánica, espacial, física, y una sustancia pensante. O sea, un cuerpo y un alma. Y que los animales, como no pensaban, eran simplemente cuerpo, es decir, simples máquinas. Y se queda tan pancho. Claro, Renato tuvo influencia en el mundo moderno, el discurso del método. Claro, el diablillo y todas esas cosas que explica, ¿no? Y esta afirmación, aunque no fue fruto de una investigación, caló profundo. Y eso que unos pocos años antes Montesquieu había publicado un artículo sobre la dignidad de los animales. Bueno, va pasando el tiempo y llegamos a la edad contemporánea y aparece la gran revolución de la genética. Madre mía, lo que se descubrió con la genética. Todo parecía que estaba en los genes. Todo podía explicarse a partir de los genes. Y ya sabéis, bueno, pues que se ha desarrollado la ingeniería genética y se han conseguido cosas muy importantes. Pues medicinas, fármacos, muchísimas cosas. De hecho, se está pensando incluso y se está logrando pues alargar la longevidad, o sea, la vida, muchas cosas. En 1999 aparece un personaje, Craig Foster, o Craig Venter, no me acuerdo el apellido, se llamaba Craig. Parece un título de una película de vaqueros, ¿no? Le llamaban Craig. Funda una empresa, Celera Genomics, y tiene un proyecto, el proyecto Genoma Humano. Y ese proyecto consiste en descifrar todo el genoma humano. Porque su hipótesis es que una vez se descifrara,
ahí vamos a encontrar las respuestas de quiénes somos. ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? Y la respuesta a muchos de los problemas que tenía el ser humano. Se invirtieron millones en este proyecto, porque el beneficio y el rendimiento que se le pensaba sacar era, quintuplicaba la inversión. Al cabo de 10 años presentan las conclusiones de su investigación y aparece el gran notición: descifrado el genoma humano. Y efectivamente ahí estaba, lo habían descifrado. Pero ¿verdad que no habéis vuelto a escuchar más noticias sobre ello? ¿Ya no se habla? ¿Y por qué no se habla? Por algo muy sencillo, que no se dijo públicamente. Dijeron, hemos conseguido un gran éxito, hemos descifrado el genoma humano. Pero resulta que no sabemos leerlo. Y yo me digo, ¿y descifrar qué es? Descifrar un idioma es que saber leerlo. Ahí estaban todas las letritas, no sabemos leerlo. En el fondo, ¿qué es lo que querían decir? En esto todos pecamos, generalmente todos decimos justo lo contrario de lo que realmente queremos decir, pero lo enmascaramos. ¿Qué es lo que nos querían decir? Que su hipótesis de trabajo no era cierta. Así que este trabajo de investigación internacional en el cual se invirtieron millones, así que no podemos decir que hubo grandes errores. O sea, un trabajo muy serio al cual se le pensaban sacar un rendimiento impresionante, demostró algo muy simple: no todo está en los genes. Y esto es lo que tendrían que haber dicho. No todo está en los genes. Pero al igual que Descartes, esta revolución, esta euforia, esta confianza en los genes nos hizo creer que todos, animales y humanos, éramos cosas programadas. O sea, que no teníamos alma. Éramos simples maquinarias que en los genes estaba todo. Y aquí estamos, en esta sociedad, donde nos hemos quedado sin alma, donde todo lo vemos como si fuera materia, como si fueran cosas. Y claro, aquí hay un problema ético muy importante. Las cosas se pueden comprar y vender. ¿Y qué ocurre en el mundo? Que se compra y se vende todo, hasta seres humanos. Porque según gran parte de la ciencia, somos cosas. Todavía hoy día se compran seres humanos. Se compran niñas para llevarlas a Arabia y explotarlas sexualmente. Se compran órganos en el mercado ilegal de los trasplantes. Se compran sirvientes y sirvientas prometiéndoles un mundo de oro cuando se les está llevando a la esclavitud. Y muchas más atrocidades que cometemos en este mundo, en esta sociedad tan tecnificada, porque un buen día nos convencieron de que somos una cosa. Y si hacemos esto con nosotros mismos, ¿cómo no lo vamos a hacer con los animales? Los animales se compran y se venden. Se trocean en los laboratorios para fabricar medicamentos que nos quiten el dolor de cabeza. Se los exponen de una manera indigna en los zoológicos para nosotros pasar un buen domingo. Y más atrocidades. ¿Cómo es posible que hagamos estas cosas con los animales? Desgraciadamente es muy simple, porque nos hemos convencido de que son cosas. Y como nos hemos convencido de que son cosas, en un buen momento nos preguntamos, cuando tenemos un poquito de conciencia, oye, ¿y si tienen alma?
Por eso yo no me lo pregunto, yo afirmo, el alma de los animales. Claro. No nos podemos conformar con este estado de cosas. ¿Qué podemos hacer para recuperar el alma? Esa sí que es la gran pregunta. ¿Qué puedo hacer para recuperar el alma? Y no es muy difícil. No es muy difícil. Lo primero de todo es seguir asombrándonos. O sea, no caer en esto es así. Esto es así. Todo está en los genes, todo está en los instintos, las dos grandes respuestas que se suelen usar por la comunidad científica para explicar el maravilloso mundo animal. ¿Cómo es que estos pajaritos realizan esta prodigiosa danza en la época del apareamiento? El instinto. ¿Cómo se orientan los animales, verdad, en sus migraciones? El instinto. Todo es por instinto, y si no, por los genes. Pero en los genes, como os decía antes, no está todo. Todavía no se ha encontrado ningún gen, ningún alelo, donde esté contenida la información de la forma del cuerpo. No se ha encontrado. Y mira que se ha avanzado, pues no se ha encontrado. Sí que se ha encontrado ese gen, ¿sí?, que si lo quitan, entonces no crece la mano, no crece la pata, ¿sí? Pero es un gen que sencillamente va a activar que surja la pata, pero no la forma de la pata. Entonces, capacidad de asombro, fundamental. Y hemos descubierto apenas un 40% de los seres vivos existentes en el planeta Tierra. Todos los meses sale alguna noticia de alguna nueva especie descubierta. La última que me ha llamado la atención, la mariposa caimán. Una mariposita no muy grande que tiene la parte del torso y de la cabeza con la forma casi exacta de la cabeza de un caimán. Y la forma y el color de las alas como si fuera la piel de un caimán. La mariposa caimán. Impresionante, impresionante. Hace pocos años se descubrió en las selvas de Ecuador una ranita que la han bautizado como el sapo o la ranita Transformer. Transformers. Es muy pequeñita, mide 2 centímetros, ¿no? Y vive en el suelo de la selva. Entonces, cuando se siente amenazada, busca un lugar donde hay hojarasca, se queda quieta ahí y empieza a transformarse. O sea, el dorso liso y de colores vivos se transforma en una especie de escudo pinchoso, como si fuera un dinosaurio, y de colores ocres. Es decir, que la apariencia es peligrosísima. No te tragues esto. Es el mensaje que reciben los depredadores. O sea, se transforma de una manera impresionante. Pero es que nos podemos asombrar por cosas que ya conocemos, que están ahí. Por ejemplo, la transmutación de una crisálida. El gusanito, tal gusanito, ¿verdad?, que ahí afanándose a comer hojas o lo que pille. Y en un momento dado, bueno, sí, el instinto le dice, deja de comer. O sea, para. Y empieza a sentir como, no sé, una necesidad de hacer un capullo. O sea, ¿verdad? Algo le dice, haz un capullo. Y ahí se pone con la seda a enrollarse. Y al cabo de unos días sale una mariposa. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro del capullo? Que el cuerpo del gusanito se ha convertido en una pasta gelatinosa uniforme. Más o menos como aloe vera. Después de esa pasta gelatinosa, indiferenciada, o sea, de ese cuerpo que podríamos decir laya, va a surgir un nuevo cosmos,
va a surgir otro animal, ¿verdad? Otro insecto, ya con sus órganos diferenciados, que son totalmente diferentes a los órganos que tenía el gusano. Esto la ciencia todavía no lo puede explicar. Y lo vemos todos los días. Es asombroso cómo se orientan los animales migratorios. El animal que más kilómetros recorre de todos los migratorios es un gaviotín, el charrán ártico, que vive, su zona de nidificación es la zona del Ártico, ¿no? Y todos los años viajan a la Antártida y regresan al Ártico. Recorren distancias cada año de entre 70.000 y 80.000 kilómetros. ¿Cómo se orientan? ¿Cómo se orientan las ballenas, que también hacen este recorrido? ¿Cómo se orientan las mariposas monarca? ¡Madre mía! Viven las mariposas monarca en determinados bosques de Canadá. Y cada año empiezan a migrar para llegar en la fecha exacta a bosques que hay en el noroeste de México. Atraviesan los Estados Unidos. Y llegan justo en el momento en el que va a finalizar la época fría. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se orientan por estos 3.000 y pico de kilómetros? Van atravesando ciudades, vientos, cambios atmosféricos. La ciencia actual todavía no tiene respuesta. Al principio decían el instinto. Luego empezaron a decir, bueno, deben tener cierta sensibilidad de los campos magnéticos, ¿no? Los campos magnéticos. Y todo el mundo más o menos pues estaba de acuerdo, ¿vale? Yo no sé si habéis hecho algún tipo de orientación. Yo he hecho algunas prácticas de supervivencia y orientarse solo con el magnetismo de la Tierra, os puedo asegurar que a los 100 kilómetros ya estás perdido. No es suficiente. Ahora se han sacado de la manga los científicos que los animales que migran durante largas distancias deben tener una especie como de brújula inserta o una cierta visión de los campos magnéticos. Seguimos con lo mismo. Pero con una simple brújula no puedes orientarte. Necesitas un mapa. Bueno, pues ya lo último que nos están explicando los científicos, porque lo van descubriendo, es que los animales migratorios deben contar con algún tipo de GPS. O sea, algo similar a un GPS. No es que tengan un GPS, pero que deben funcionar más o menos como un GPS. Y yo me pregunto, ¿y los satélites dónde están? ¿Dónde están los satélites? Para que funcione un GPS necesitamos, no sé si son 3 o 4 satélites. ¿Y dónde están? En los genes no, os lo puedo asegurar. Entonces no lo sabemos. Algo que ocurre todos los días. Es como para asombrarse. La vida del salmón. El salmón. ¡Ay! Todos la conocemos, ¿sí? Sabéis que los salmones nacen en la fuente de los ríos. Entonces, cuando nacen, ahí están los alevines, que todos se tratan como hermanos porque no conocen a los padres. Los padres ya o murieron y ahí están todos. ¡Hey, brother! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Están allí muy contentos, Muy bien. ¿Y qué hacemos? Vámonos a dar una vuelta, ¿no? O sea, aquí no hay nada. ¡Qué aburrido! Como le decía yo a mis amigos en el barrio donde nací, digo, qué aburrido el barrio, de verdad. Vámonos a Palma, ¿no? Allí a las discotecas, a ver las chicas en Magaluf, o sea, eso fue más cuando ya dejé de ser niño.
Y bueno, el instinto les dice, ves para abajo, aprovecha la corriente. Y ahí que se van todos. Corriente para abajo, a buscar el mar. Y bueno, van pasando sus dificultades, pero la inmensa mayoría llegan al mar. Claro, cuando llegan al mar tienen que hacer algo extremadamente delicado. Tienen que cambiar su metabolismo, porque han vivido en agua dulce, y ahora tienen que aceptar el agua salada. Entonces tienen que hacer un gasto de energía muy grande para ese cambio. Si pensamos que hay peces que viven en el río, parece Navidad esto, es decir, hay peces que se han adaptado a vivir en agua dulce. Infinidad de especies de peces que se han adaptado a vivir en agua dulce. Es decir, que la competencia no es tan grande como para evitar que se adapten. ¿Sí? Hay río para todos. Y hay peces que viven en agua salada. Y infinidad de peces. Hay un montón de especies que no hemos descubierto todavía. Así que hay tanto espacio de agua salada que la competencia no es tan grande como para evitar que haya estas especies. Bueno, la existencia del salmón niega categóricamente la hipótesis de la evolución mediante la selección natural y la adaptación al medio. Porque los animales, según esta visión del neodarwinismo, se adaptan con el mínimo gasto posible de energía al medio ambiente en el cual puedan sobrevivir. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen que hacer esta cosa tan complicada? ¿Por qué la selección natural no les ha hecho peces de agua dulce o peces de agua salada? Bueno, pues la selección natural, el neodarwinismo no puede explicar la vida de un salmón. Y si una hipótesis no puede dar razón de un hecho, no se puede convertir en teoría. Pura filosofía de la ciencia. Así que a mí, la explicación neodarwinista no me convence. Es decir, no es capaz de explicar toda la realidad natural de la vida animal. Evidentemente que cuando hay una replicación del ADN hay mutaciones. Eso es un hecho. Evidentemente el medio ambiente cambia y los cuerpos de los animales cambian. Esto es un hecho. Otra cosa es la interpretación que hacen los científicos de estos hechos. Para mí, en parte lo digo en el libro, la visión neodarwinista no es completa y no es la única explicación de la vida y su evolución. Porque, entre otras cosas, el neodarwinismo considera que los animales son puro cuerpo, puras máquinas. ¿Y la evolución del alma? ¿Y el amor? Hay muchas cosas que no explica. Y, ya que estoy aquí, aprovecho para adoctrinaros, obviamente. La inmensa mayoría de explicaciones que hace el neodarwinismo de la evolución de las especies se fundamenta en suposiciones. Meras suposiciones. Y los científicos lo reconocen. Es que no podemos demostrarlo. Porque claro, la evolución, los cambios en la forma son tan lentos que solamente podemos basarnos en el registro fósil. Claro, pero no podemos ensayarlo en un laboratorio. Así que el 90% son suposiciones. Ya sé que en los medios de comunicación siempre la noticia sale en plan sensacionalista. Por fin se ha descubierto el origen de las aletas de las ballenas. Tú lees la letra pequeña y todavía no se ha descubierto. Asombro, asombro, capacidad de asombro, capacidad de asombro.
Asombrarnos de que no hay dos animales iguales. No hay dos salmones iguales. No hay dos hormigas iguales. No hay dos mariposas iguales. No hay dos perros iguales, aunque sean de la misma raza. No hay dos gorilas iguales. Y es aquí, en este objeto del derecho animal, porque el derecho animal lo que trata es de proteger a los individuos, no tanto a la especie, que esto es tema del derecho ambiental, donde surgen más las preguntas y el asombro. Siempre aprovecho para contar el caso del pingüino Dim Dim, un pingüino de Magallanes que se ha hecho famoso hace algunos años por su relación especial con un pescador. Los pingüinos de Magallanes viven al sur de Argentina y cada año hacen una migración al sur de Brasil. Ya sabéis que van buscando pues, las temperaturas más cálidas. En una ocasión hubo un desastre petrolífero, un derrame, y cuando los pingüinos de Magallanes se dirigían hacia el sur de Brasil, pues quedaron atrapados en el petróleo que se había vertido en esta catástrofe ambiental. Muchos voluntarios estuvieron ayudando a rescatar el mayor número posible de pingüinos. En una playita vivía un pescador llamado Joao Pereira y llegó hasta esa playita un pingüino de Magallanes totalmente cubierto de crudo. Y Joao, pues claro, lo cogió, le fue limpiando pacientemente toda esa sustancia pegajosa, lo fue alimentando hasta que consiguió liberarle del petróleo. Y lo curó. Entonces lo soltó, le puso el nombre Dim Dim y se fue con su familia. O sea, se fue para el sur de Argentina. Al año siguiente, nuevamente, pues vuelven a hacer el camino de vuelta hacia el sur de Brasil. Y Joao estaba allí por la tarde, sentado en su banco, vivía al lado de la playa, como buen pescador, contemplando ese paisaje que conocía desde la niñez, amándolo, feliz. Cuando de repente observa que en la lejanía hay como una sombrita negra que se va acercando. Como ya era mayor, pues no confiaba mucho en su vista. Así que pues no le prestó mucha atención. Pero la sombra cada vez se hacía más grande. Y cada vez se hacía más grande. Y cada vez lo veía con más claridad. Y se dio cuenta de que esa sombra era un dorso que iba impulsando en el agua, hasta que al final se dio cuenta de que esa sombra también tenía una cabecita y un pico. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al reconocer que se abalanzaba sobre él para abrazarle Dim Dim. Que había dejado a su familia, que se iban para ir a saludar a aquel que le había devuelto a la vida. Muchos otros pingüinos sobrevivieron porque seres humanos les ayudaron, pero solamente se conoce el caso de Dim Dim. Y todos los años, cuando hacía la migración, él se desviaba de la ruta para ir a saludar a su viejo amigo, a Joao. Como los medios de comunicación se enteraron, y esto ocurría cada año, pues fueron los periodistas, lo han fotografiado, lo han filmado, y es una escena tan tierna del encuentro de dos viejos amigos, que ya viven una amistad irrompible, inquebrantable, eterna. Esta amistad
O sea, la capacidad de Dim de ser amigo no está en los genes, no está dictada por el instinto, sino que está dictada por su alma, por su yo. Fue una decisión que tomó él. Fue un sentimiento que sentía Dim, no como especie, sino como él. Esto no lo puede hacer una cosa. Le podemos tener mucho cariño a una silla, a una mesa, a un móvil, pero no podemos entablar amistad ni con una silla, ni con una mesa, ni con un móvil. Por mucho que los japoneses han inventado voces para suplantar a esa falta de amistades que tienen esta sociedad, y entonces pues ya se relacionan con robots, porque es que no dan para más los pobrecitos. Dim solo hay uno. Podríamos decir, bueno, Dim es la excepción que confirma la regla. Los animales son cosas, pero esta cosa, bueno, pues su química ha hecho que tenga no sé, pues el instinto le lleva a visitar a Joao porque sabe que con Joao va a conseguir comida. Pero si le preguntáramos a Joao, la respuesta sería muy diferente. Y él nos diría, no viene a buscar comida, viene a agradecer. Y yo también le agradezco, porque de alguna manera ha hecho más dulce mis años de vejez. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de volver un poquito más dulces los últimos años de la vida de un anciano? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer una amistad del alma? Tal vez, como podemos salir perdiendo, nos interese que sigan siendo cosas. Pero Dim no es un caso único. Hay tantas historias. Recordaréis tal vez el caso de la gorila Coco, una gorila que quedó huérfana, fue rescatada y hubo una pedagoga, una psicóloga animal que inició un proyecto con ella para ver si los gorilas eran capaces de comunicarse mediante el sistema de signos que usaban los sordomudos, que usan. Con mucha paciencia, ¿verdad? Fue enseñándole y efectivamente llegó no solamente a aprender 3.000 palabras, o sea, este lenguaje de signos, sino que empezaba a comunicarse, empezaba a comunicar conceptos. Eso significa que la gorila Coco pensaba, tenía una actividad intelectual, mental, no como la de un humano, sino como la de un gorila, porque los animales también piensan. Claro. Los orangutanes viven en la selva y cada día recorren zonas de la selva para buscar alimento. Porque como se van comiendo los frutos y las hojas, pues cuando han acabado con ellos en una zona, se trasladan y van a otra. Y este recorrido periódico le da tiempo a que en esa zona pues vuelvan a crecer. El macho de una familia de gorilas, no voy a decir una manada, una familia, ¿sí? Un clan, por la tarde les dice a los miembros de su familia, mañana vamos a ir a tal sitio con sus signos de comunicación. No se lo dice así, obviamente. Al día siguiente, cada uno
se va por un sitio diferente. Y llegan todos al sitio indicado por el macho alfa, podríamos decir. La psiquicidad de los animales está más que demostrada. Tienen rasgos de personalidad. Hasta los animales más sencillos como las anémonas se han descubierto rasgos de personalidad. A Coco le encantaban los gatitos y de hecho adoptó un gatito y lo cuidaba y claro, ella se sentía como una madre. O sea, el gatito este era su hijo y lo mimaba y cuando veía que el gatito se iba a caer, pues iba para allá y lo retiraba y determinadas cosas no le dejaba que las tocara. Estaba encantadísima con su hijo gatito. Desgraciadamente, al cabo de un año, año y medio, el gato, que se escapaba a veces del centro, murió, fue atropellado. Y tuvieron que decirle a Coco que el gatito se había roto. Porque Coco manifestaba cuando algo no servía, o sea, cuando algo moría, como que está roto. Y ya os podéis imaginar la depresión y la tristeza profunda que sintió. Una tristeza que le duró meses. Había perdido a su hijo. No era posible sustituirlo por otro. Y en los últimos años de la vida de Coco, un poco también para llamar la atención sobre este proyecto y conseguir fondos, lógicamente, la grabaron en vídeo y lo podéis ver en internet y le preguntaron qué pensaba de la humanidad. Y dijo, la humanidad está rota. La humanidad está rota. Está sucia. Y cuando ella decía sucio, decía algo que miente, no dice la verdad. Está sucia, está rota. Y dijo algo tan claramente y con tanta sinceridad que muchos de los estudios sociológicos que podemos leer no son capaces de decir las cosas tan claras. Y es que tenemos tanto que aprender de los animales, tanto que aprender. Habrá que hablar del alma. Claro, ¿qué es el alma? ¿Cómo es el alma? Yo lo llevo en la sangre porque como soy medio andaluz, arma mía, eso es pan de todos los días, arma mía. ¿Qué es el alma? Hay muchos filósofos que ya lo han explicado. Plotino, por ejemplo. Creo que se ve, obviamente, en este primer curso de filosofía. El alma no es material. Lo que es material es el cuerpo, ¿sí? El alma no es material. Y las cosas que no son materiales no están afectadas por los límites del espacio-tiempo. Así que pueden estar en varios sitios a la vez. Por eso Aristóteles dijo que la amistad es un alma repartida en dos cuerpos. Voy a intentar explicar esto, que es un poco abstracto. No de la amistad de Aristóteles, sino de que el alma puede estar en varios sitios a la vez, ¿sí? Esta característica de no localidad. Si nosotros tenemos que compartir una tarta de chocolate o una paella valenciana, no sucedáneos, valenciana. Cuanto más seamos, menos toca. Si somos dos, mitad y mitad. Somos tres, un tercio cada uno. Somos 100, pues 3 granitos cada uno. Y el que tenga suerte, pues le toca el pimiento, el langostino o lo que le pongamos. En cambio, una sinfonía de Beethoven, supongamos que la vamos a escuchar aquí. Hemos quedado, es una actividad de audición musical. Nos sentamos y somos 3. Los 3 vamos a escuchar la sinfonía totalmente, no un tercio.
Y si somos 1000, lo mismo. Cada uno de los 1000 va a poder disfrutar de la sinfonía en su totalidad. Porque aun siendo el sonido algo físico, la música es una de las artes más sutiles. Pues eso es lo que ocurre con el alma, que puede estar en varios sitios, en varios cuerpos a la vez. Dice Plotino que todas las almas humanas tienen un origen como en un alma universal. Y yo soy de la opinión de que esta enseñanza de los antiguos, rescatada por la teosofía en el siglo XIX, del alma grupal, nos puede explicar muchas cosas que la ciencia a explicar no alcanza. Este alma grupal nos explicaría esta hipótesis del centésimo mono, que es un hecho constatado. En un archipiélago, no sé en qué país, hay un laboratorio con chimpancés rescatados, porque habían quedado huérfanos por el furtivismo, y bueno, pues ahí los cuidaban y también aprendían cosas. Pero en otra isla vivían otros chimpancés que no estaban en contacto con los seres humanos ni con esos otros chimpancés, que cuando a los que estaban en el laboratorio, por ejemplo, al cabo de 1 o 2 años, aprendían una técnica para encontrar alimento, se dieron cuenta que los otros empezaban a hacerlo como de manera espontánea, en menos tiempo. Así que es como que cada especie comparte una misma alma, de ahí el término alma grupal, que sería como el almacén donde las experiencias de cada individuo van guardándose. Y ahí se selecciona lo mejor que va a quedar a disposición de todos los integrantes de esa especie. Esa alma grupal que recoge toda esta experiencia sería la memoria de la especie, la que guarda las rutas de migración, la que guarda la experiencia de dónde conseguir ese mineral, ese caolín fundamental para que nuestra digestión, la de los animales, funcione. Y así podemos explicarnos cómo puede ser que hay una serie de elefantes en el sudeste asiático, elefantes que sabéis que son más pequeños que los africanos, que en determinado momento se van y se meten en unas cuevas, rascan con el colmillo la pared y empiezan a lamer caolín, que es un mineral que les ayuda a tener una digestión buena a pesar de consumir diariamente kilos y kilos de vegetales, ¿no? Los elefantes por sí solos no entran en las cuevas. ¿Cómo es que en determinado momento entran en una cueva? Y además saben que hay ahí un mineral que es tan bueno para su metabolismo. Es que es su memoria de siglos y siglos y siglos y siglos. Es que este alma grupal puede percibir cosas. No puedo dar una afirmación rotunda, obviamente, pero me parece muy interesante esta manera de ver las cosas. Y aprendiendo de los animales, reconociéndole su individualidad, reconociendo que tienen familia, que tienen historia, que tienen futuro, que tienen destino, que tienen ganas, que sufren dolor, que deben tener sueños. Pienso que lo único que nos puede pasar a los seres humanos es que mejoremos, que nos hagamos mejores. Así que no tenemos que tener ningún tipo de miedo ni prejuicio a la hora de relacionarlos con los animales sabiendo que son alguien y no algo. Alguien. Nosotros también podemos comunicarnos sin palabras.
Nosotros también podemos querernos sin palabras. Y también podemos ponernos de acuerdo los seres humanos. Para mí hay algo que me otorga una gran felicidad y es pensar que también tengamos un alma grupal. Es decir, que todos los seres humanos, en el fondo, tenemos más cosas en común que las que nos diferencian. Os decía que me siento feliz de estar aquí y me siento muy feliz de poder relacionarme con los animales como personas. Hay que mirarles a los ojos. Hay que darles una oportunidad para que se expresen. Yo cuando era joven tenía pánico a los perros, porque de pequeño se me abalanzó uno. No me hizo nada, pero del susto les cogí manía, les cogí miedo. Ya no les tengo miedo. Y estos miedos a veces son muy difíciles de quitárselo. No hice nada extraordinario, sencillamente en determinado momento dije, oye, ¿por qué no les das una oportunidad? Y nunca más me ha gruñido un perro, ni se ha abalanzado sobre mí, sino todo lo contrario. Y lo que yo reflexiono es, ¿y por qué no haces esto con las personas humanas? ¿Y por qué no le das una nueva oportunidad a tu amigo, a tu pareja, a tu vecino? ¿Por qué les clasificas? ¿Porque un día sufriste? ¿Porque un día tuvisteis un desencuentro? Fijaos todo lo que podemos llegar a mejorar. Todo lo que podemos llegar a mejorar. Creo sinceramente que los seres humanos somos tales porque nos alimentamos de ideales. Porque al fin y al cabo este libro es un libro de idealistas. Es un libro, sí, que explica algunas cosas de ciencia, como para parecer serio, ¿no? Para fundamentarlo, pero no es cientificista. Es un libro para volver a creer en los ideales. Y los seres humanos realmente estamos vivos por dentro cuando vivimos con un ideal. Hay algo que me hace muy feliz, como os decía, y es pensar no solamente que en cada pueblo haya una escuela de filosofía, porque eso me interesa, ya tengo trabajo asegurado, es pensar que todos los días puedo hacer algo por mejorar el mundo. Que todos los días puedo hacer algo por tener un poquito más de amistad con alguien. Que todos los días puedo aprender a amar. Que todos los días puedo construir un espacio en el mundo un poquito mejor. Que todos los días puedo proyectar un poquito de sabiduría, un poquito de luz a mi alrededor y en mi interior. ¿Y si eso lo hiciéramos todos? Y la alegría se duplica cuando descubro otros seres humanos que buscan y sienten lo mismo. Porque hay muchos seres humanos en el mundo que se alimentan de ideales. No somos lo que comemos, somos lo que soñamos o lo que tememos. Así que ver a los animales desde un punto de vista ideal, que son alma, que tienen un cuerpo, nos puede llevar a una gran revolución que es la que necesita la humanidad en este momento. No es la revolución cuántica, es la revolución de la fraternidad. De la fraternidad. Es muchísimo mejor llevarse bien que llevarse mal. Es muchísimo mejor amarse que odiarse. Es muchísimo mejor trabajar juntos por arreglar las cosas que pelearnos juntos y complicarlas. ¿Pero dónde va a parar? Muchísimo mejor. ¿Y si nos planteamos esto como un ideal de vida? Pues tal vez no necesitaríamos tantos antidepresivos, ni tanta química, ni tanta evasión.
Y tal vez seríamos muy felices con el mundo que nos ha tocado vivir, con las oportunidades que tenemos de construir y con la gente con la que convivimos. Si alguien me preguntara, ¿pero esto no es difícil?, yo respondería no. Eso es lo que te han hecho creer. Muchas gracias.